Espero que estén contentos y contentas con el curso que iniciamos. Vamos a dar, esperemos. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Les deseo una feliz tarde y la culminación de la clase una feliz noche. Primero que todo, démosle gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes hoy aquí. Por la virtualidad tenemos que utilizar esta estrategia que es sumamente importante porque nos está adaptando al nuevo mundo, que no sabemos cuándo va a terminar esta situación y por ende nos está familiarizando cada día más con ella. Con respecto a los estudiantes que estuvieron en la clase de ayer, de pronto al leer el material, ya todo el material se encuentra en Q10 relacionado con lo que vamos a dar y de igual manera ya monté la actividad del foro, que es elaborar un ensayo con base a lo que hemos dado de ayer y de hoy. Y también le monté los archivos. Les recuerdo que de todos los archivos que yo les vaya enviando por la plataforma, son tan amables y lo van a organizar en una carpeta digital, que yo en una de cualquier momento les solicito un pantallazo de eso y me lo deben de enviar. Bueno, mis hijos, hoy vamos a ver algo importante. Ayer veíamos, vamos a tomar el proceso de lo que era el archivista, lo que era lo que es archivo, lo que es un documento, que todo eso lo tienen plasmado en en las ventanas del foro y en Q10. Sí. Bueno, hoy vamos a iniciar nuevamente, vamos a compartir aquí, vamos a observar. Ya nos vamos a meter con lo que se llama gestión documental. Nosotros pensamos que solamente el archivo, recuerde que el archivo puede ser un lugar donde se guarda una recopilación de documentos, o el archivo es un proceso por medio del cual se organizan, se ordenan, se clasifican documentos. Acá vamos a mirar qué es la gestión documental. Y si ustedes observan allí, dice que es un conjunto de actividades, tanto administrativas y técnicas, tendiente a la planificación, manejo y organización de la documentación producida, sea producida o sea recibida por cualquier oficina, desde el mismo momento en que la recibimos hasta su destino final, lo cual eso nos permite que nosotros guardemos esos documentos porque para la posteridad podemos utilizarlo o conservarlo para tener un antecedente o una información. Si ustedes observan la figura que está allí, se dan cuenta que cómo hemos ido avanzando con base a la tecnología, los documentos, hemos visto el CD, la impresora, las aplicaciones que manejamos en un procesador que se llama computador, el fax, que ya muy poco se utiliza, la utilización de los computadores, el escáner, el listado y en fin, lo que se llama el internet. Todo esto lo podemos utilizar para manejar nosotros lo que es la gestión documental, manejar todos aquellos documentos que nos permitan tener en una institución, en una oficina, para que se logren los objetivos trazados de ellos. Bien. Acá nos vamos aquí ya les traigo una página que es una tabla de retención documental. Hemos venido trabajando desde hace 3 días y diciéndoles sobre la información que tenemos respecto a la tabla de retención documental. Es la clave, es la razón de ser que te indica a ti el listado de series con sus correspondientes tipos documentales a los cuales se le asigna el tiempo de permanencia de cada etapa del ciclo vital de los documentos. La tabla de retención documental te va a indicar a ti qué documento debe durar en los diferentes ciclos vitales de los documentos, valga la redundancia.
¿Qué tiempo de durabilidad? Ahí ustedes ven detenidamente que la tabla de retención documental tiene una unidad, que es la unidad administrativa, por decir algo allí, una oficina que es la productora y un código de la oficina. En las empresas, en las macroempresas, están todos debidamente organizadas por serie y por letra. Ahí encuentras un código DP, que es el código de la dependencia, CE, que es el código de la serie, CB, que es el código de la subserie. Y si ustedes observan allí, ahí dice acta, pero hay actas de comité directivo. Ese es un ejemplo que yo le estoy diciendo. Dice que un acta de comité directivo debe durar en el archivo de gestión 2 años retenido ahí. Debe durar en el archivo central 18 años. Sigue un cuadro que dice disposición final, que es conservación total, o sea que esa acta nunca, pero nunca va a desaparecer de la empresa y debe tener una reproducción técnica. Es decir, nosotros lo podemos escanear, lo podemos guardar en la memoria de nuestra empresa, en los archivos digitales de nuestra empresa, y él va a permanecer siempre activo. Aquí hay un procedimiento que dice documentación con valor histórico para la investigación, la ciencia y la cultura, que se constituye en patrimonio histórico documental de la nación. Aquí les pongo un ejemplo. Ustedes son estudiantes de Censa, otros son ya egresados. Por ejemplo, Lisset creo que tiene como 8 o 9 años de haber terminado secretariados, si no me equivoco, ¿verdad, Lisset? Lisset, ¿no me escuchas, Lisset? ¿Me estás escuchando? ¿Estoy solita? Sí, señora, ya sí la estoy escuchando, ahora sí. ¿Cuánto tiempo hace que usted se fue de Censa del programa secretariado? Como 8 años, ¿verdad? Ah, no más, hacen 12 años, porque yo estudié en el Imagínate tú. 2007. Y yo me Sí, acuerdo de ti. Bueno, se fue Lisset, ella regresó a Censa. ¿Sí o no, Lisset? Ahí te les voy a sí, dar un señora. ejemplo. Cuando usted regresó a Censa, le colocaron el mismo código que apareció cuando secretariado. No, señora. ¿Por qué? Porque es un programa diferente. Pero tu Sí, documento de identidad siempre va a ser el mismo, ¿verdad? Lisset, pasan los meses, pasan los años, se va de Censa, pasan 20 años, 30 años, Censa desaparece de Córdoba. ¿Qué sucede allí? Todos los y ella requiere un documento que le certifiquen que estudió en Censa, secretariado, que estudió asistente administrativo. Hay un archivo en Censa, pero como desapareció, todos esos archivos pasan a la Secretaría de Educación. Y si ahora, ¿cómo hago yo? Porque no aparecen los documentos míos, porque ya Censa no aparece. ¿Qué hago yo? Ella tiene que irse hasta la Secretaría de Educación departamental y solicitar su certificación, porque ya esos archivos pasaron allá. Ya están en un archivo central. Todavía no están en un archivo histórico. Entonces, así son todos los documentos de una empresa. Entonces, ¿cuál es la importancia de la tabla de retención documental? Primero, que facilitan el manejo de la información. Si tú sabes que una carta de solicitud cotización se maneja con el código de serie, la subserie 020, automáticamente ese código 020 te va a indicar que ese documento debe perdurar en el archivo de gestión 2 años. Y tú vas directico. No es que yo hice esa cotización la hice el año pasado en marzo.
tú llevas una ordenación archivística cronológica. Tú te vas a la carpeta del año pasado, del mes de marzo, y tú puedes preguntar a la persona a finales o a comienzos de marzo, no a finales. Y ya tú te cuadras desde el 15 de marzo en adelante y encuentras esa carta. Por eso facilita la información. Contribuyen a la racionalización de la producción documental. Nosotros no hacemos documentos por hacerlo. La tabla de retención documental te dice, estos son los documentos específicos que puede manejar la empresa agroindustrial, la empresa pecuaria, la empresa comercial, la empresa educativa. Permite la administración proporcional para proporcionar un servicio eficaz y eficiente. Si yo manejo un archivo basado en la tabla de retención documental, yo encuentro un documento rápido y eso me hace que yo sea eficaz y eficiente. Facilita el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención de ellos estipulados. Lo que les decía, que yo estudié aquí hace 20 años. Ya eso no está en el archivo de gestión, está en el archivo central y es fácil de encontrar. Garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente, o sea, los documentos que pasan a la historia. Regulan las transferencias de los documentos en las diferentes fases del archivo. Ustedes saben que hay una transferencia primaria cuando los documentos pasan del archivo de gestión al archivo central y transferencia secundaria cuando pasan del archivo central al archivo histórico. Y también sirven de apoyo para racionalizar los procesos administrativos. Es decir, un contador busca como antecedente el balance del mes pasado, el del primer semestre, para comparar ganancias o estados de pérdidas y automáticamente es un apoyo que él tiene para solventar y dar un resultado eficaz si estamos ganando o estamos teniendo pérdida en el negocio. Entonces, eso es la importancia que tiene la tabla de retención documental. Desde el punto de vista archivístico, clasificación de los documentos, ya se los vengo diciendo, permiten el manejo integral de los documentos, que todo está en su orden, no es que yo tengo una carpeta y voy a meter todo allí, no. Ahí te va a decir la carpeta de cartas y las cartas tú las subdivides y automáticamente tienes todo organizado de acuerdo a la ordenación que maneje la empresa o la oficina o como tú consideres en tu ámbito personal llevar. Facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, o sea, la totalidad. Yo sé que manejo un archivo grandiosísimo, pero yo tengo 300 carpetas y debo saber en cada carpeta enumerada qué debo tener allí. Ayuda a controlar la producción y trámite documental. O sea que en forma rápida y eficaz yo encuentro los documentos y automáticamente cuando yo saco un documento de una carpeta que me la prestó, por ejemplo, el gerente, yo debo dejar un antecedente allí, una hojita allí, digo, se llevó el acta número tal, el día tal o entregada tal, hago firmar a la secretaria y yo puedo manipular esos documentos y a mí no se me pierde absolutamente nada. Entonces vamos a mirar y ya vamos entrando a la profundidad de lo que es en sí, cómo debemos manejar los documentos en una empresa. Dice que es una serie documental, dice, la serie documental está constituida por unidades documentales que bien pueden ser simples, un solo tipo documental o complejas, varios tipos de documentos, las cuales son inventariadas para verificar y controlar la transferencia de documentos. Una serie documental simple. Por ejemplo, ahí observa, solamente están las resoluciones y está la resolución 01 y ya se están dando cuenta que nosotros en la carpeta no podemos meter delante de la carpeta el primer documento, el último documento el documento que hagamos hoy no va de primero, ya vamos a mirar cómo se archiva. Ahora más adelante yo les voy a indicar, miren, primer documento el 1, segundo documento la resolución 2, tercer documento la resolución 3. Cuando manejamos documentos
que no son de trámite permanente, nosotros podemos hacer una serie documental compuesta. Miren allí, estudios previos, propuestas, CDP, invitaciones. Yo puedo meter varios documentos en una carpeta teniendo en cuenta de qué, para qué me van a servir esos documentos. Quien tenga dudas, por favor, me pregunte. Oye, pregunte. Para mí no hay pregunta tonta, sino tonta o tonto que no pregunte. Si es tan amable, pregunten para que todo les quede bien clarito. Ya miramos lo que es una serie, o sea, la totalidad. Ahora viene la subserie documental. Dice, conjuntos de unidades documentales que forman parte de una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. Ustedes observan allí en la imagen que hay una serie que se llama actas, pero en esa serie de actas hay una subserie que se llama acta comité de archivo y hay otra que le continúa alfabéticamente que dice acta comité de contratación. Primero va la de archivo porque comienza con A y después contratación porque es la secuencia alfabéticamente la C. Entonces, cuando tú le colocas acta comité de archivo, acta comité, ese es la subserie. Allí se encuentran los documentos exclusivamente del acta de comité de archivo y del acta de comité de contratación, a pesar de que tiene una serie que se llama actas. ¿Qué es un tipo documental? En el tipo documental, aquí observamos que hace referencia a la especie documental que revela tanto el contenido como la estructura física del documento. Puede ser entre otros tipos documentales y lo que nosotros conocemos como documentos comerciales, actas, cartas, contratos, factura, constancias, certificados, leyes, resoluciones, decretos, libranzas y todos los nombres de los documentos que más se manejan en una oficina. A eso se le llama tipo documental. Si tú observas, una carta no la podemos hacer de cualquier forma. Hay una normatividad que es la GTC 185 que te indica cuáles son las partes de una carta. No es que como yo soy Lupe, yo voy a hacer primero, voy a colocarle el número de referencia, pero le voy a colocar la fecha y la fecha la voy a colocar. Hoy escuchen muy bien porque yo he notado esos errores cuando la gente no maneja la normatividad que coloca hoy es noviembre 19 del 2020. Esa fecha en la carta está incorrecta, porque debemos colocar Montería, 19 de noviembre, y noviembre se escribe en minúscula de 2020. Ese 2020 no se le marca punto. ¿Por qué debo escribir eso así? Porque hay un formato para las empresas colombianas que te indica que así se debe escribir. Después vienen los datos del destinatario. ¿Cuáles son los datos del destinatario? El título, que puede ser señor, señora, doctor. El nombre completo. Hay empresas que escriben señores Sensa. Nunca usted puede hacer una carta señores Sensa, señores Electricaribe, señores Universidad de Córdoba. No. El destinatario es una persona, porque eso es una comunicación escrita. Entonces debo colocar el nombre de la persona. Debo colocar el cargo de la persona.
el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y la ciudad destino de del destinatario. Son 6 datos que lleva la carta en los datos del destinatario. Después viene una palabra que dice asunto y allí hacemos referencia o colocamos la idea central de ese documento: solicitud vacaciones, solicitud constancia, solicitud certificación. Viene el saludo y todo eso, esas partes de una carta, lo encuentran ustedes, quien está interesado que para aprender más, búsquese la GTC 185, que allí te indican cuál es el paso a paso para elaborar una carta, un acta, un certificado, una constancia, memorando, informe ejecutivo, invitaciones, todo. Eso es la normatividad que rige para Colombia. Entonces, de eso es lo que habla la tipología documental. Profe, ¿me repite cómo se llama? La GTC 185. GPC. GTC. Sí, 185. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, acá vemos los criterios momento, que se me subió. Criterios técnicos para la organización de archivos. Dice: la ordenación de los expedientes debe realizarse por carpeta en forma de libro. Es decir, al abrir la carpeta debe encontrarse el primer documento que generó el trámite y al final de la carpeta la última actuación del expediente, y de forma tal que se evidencie el desarrollo de los trámites. Nosotros tomamos una carpeta, lastimosamente yo no tengo acá carpeta, ¿y qué hacemos? Metemos el primer documento, el segundo documento, el tercer documento. Recuerde el portafolio que usted manejaba en Censa o que maneja en Censa. Usted primero encuentra la misión, la visión, después vienen las evidencias del conocimiento, después las evidencias del aprendizaje, después las evidencias de evaluación. Entonces, es en el orden que van. No es en una carpeta usted, por decir algo, tú tienes las cartas del mes de diciembre, perdón, de noviembre. No es que tú vas a meter la carpeta, noviembre la vas a meter la del 1 de noviembre la vas a meter de último. No. Tú tienes que abrir, si tienes una Z, tienes que doblar la carpeta y meter de último. Que lo primero quede de primero y lo de segundo, y así sucesivamente. Observa allí la fecha. Este es un archivo cronológico. 12 de mayo de 1998. 20 de agosto de 2001. 4 de diciembre de 2004. 31 de enero de 2007. Es la secuencia. ¿Vieron? Que siempre vas a encontrar lo primero es lo primero. No es que porque sea cronológico, no, sino que así es que se manejan los archivos y se manejan las carpetas cuando usted va a guardar un documento. ¿Tienen dudas allí? ¿Quiénes han manejado archivos se han podido dar cuenta de eso? ¿Dudas? Este vendría siendo numérico, ¿cierto? Organizándolo numéricamente. Organizándolo numéricamente también lo puede hacer. Primero va la carta que tiene la referencia 001, después la 00, debajo la 002, más abajo la 050, más abajo la 080. Cualquier documento, sea numérico, sea alfabético, sea cronológico, temático, siempre el primer documento que elaboraste debe ir de primero y el segundo de segundo y así sucesivamente. Bien. Cuando nosotros somos organizados en un archivo y vamos manejando el archivo, somos las dueñas de ese archivo personalizado, nosotros debemos foliar eso, que es, todos los días metemos documentos. Bueno, foliemos. ¿Por qué foliamos? Porque así nos damos cuenta qué documento nos puede faltar. Dice que la foliación se debe realizar a medida que se... Por favor, cierren los micrófonos.
La foliación se debe realizar a medida que se va generando y alimentando el expediente, de tal forma que se puede evidenciar el desarrollo de los trámites. Bien, si tú vas enumerando, tú sabes cuántas hojas, porque eso es por hoja, tiene tal expediente, el expediente de las cartas de cotización, el expediente de las facturas del mes de enero, que ahí sí sería la secuencia de facturas. Cuando una factura es anulada, automáticamente tenemos que escribir anulada y debemos archivarla. Ah, no es que la dañé y yo la voy a votar. No, sino que lo digan los contadores, ¿sí o no? No podemos votar esa factura, sino la vamos a guardar. Debe efectuarse en el extremo superior derecho. Miren allí la hojita como se indica. De la hoja, con un lápiz, mina negra y blanda, o sea, un HB o un B, en forma legible y sin enmendadura. No podemos borrar. Ay, no es que se me perdió el documento y yo voy a borrar toda la foliación que llevo. No, no se puede borrar. Ahora más adelante le indico qué se debe hacer. Se debe enumerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. Esa es la foliación. Para cualquier trabajo que usted va a hacer, sea digital, sea a mano, para los folios, usted siempre va a comenzar 1, 2, 3, 4, 5. Usted no puede poner 1A, 2A, 3A, 4A. No, porque automáticamente sabemos que el trabajo está mal. Miren allí la foliación. Algo importante que también manejamos. Cuando utilizamos cuadros, ¿qué hacemos? Volteamos el cuadro, lo colocamos al lado de la carpeta, a lo ancho de la carpeta. No, tenemos que archivarlo del lado derecho. Miren la carta recta, dice en la cara recta escribir el número de la esquina superior derecha en el mismo sentido del dedo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al momento de archivar el documento ese que aparece ahí en la cara recta, yo debo perforarlo del lado izquierdo, no dar lo contrario que el cuadro me quede atravesado. No, no lo puedo hacer. Debo perforarlo en el mismo orden que van las letras. Y foliarlo. No es correcto foliar encima del cuadro, pero desgraciadamente allí no hay espacio, obligatoriamente debo hacerlo. Si existen errores en la foliación, esta se anulará con una línea oblicua. Miren allí, de 5 escribió 7 y no era 7. No podemos borrar, sino que pasamos una línea oblicua, colocamos 6 y así sucesivamente hasta donde están las hojas dañadas. Pero no podemos borrar. Ese lápiz, cuando tú borras, automáticamente se mancha la hoja, porque no es un lápiz común y corriente. Seguimos. Miren, ¿qué no podemos foliar? Los cassettes, los discos, los digitales, los CD, los disquetes, los videos. Eso no lo podemos foliar, pero sí dejar constancia de su existencia y de la unidad documental a la que pertenece. En el área de notas de instrumentos de control o de consulta, si se opta por separar este material, se dará la correspondiente referencia cruzada. ¿Qué es una referencia cruzada? Cuando yo tengo un documento o un CD, tengo el CD de los grados del año pasado, viene el señor director y me dice que le preste el CD porque el de él se le perdió. Al yo darle ese CD a él, yo debo hacer un control cruzado. ¿Qué es un control cruzado? Donde estaba ese CD, yo debo dejar un documento que indique que ese CD fue prestado al señor director el día tal y fue entregado a la señora Jurana de tal, para que cuando él me lo devuelva, yo lo vuelvo a insertar en ese lado. Nosotros no podemos sacar documentos y prestar así a la loca. En los documentos, en los CD, en todo eso, ellos no se folian, pero tú tienes un orden, ya sea alfabético, tienes un archivo exclusivo de CD, tienes un archivo exclusivo de video, de cassette, de lo que tú tengas de material fotográfico, de mapas. Ellos deben tener una secuencia, que no le vamos a foliar como foliamos las hojas, 1, 2, 3, 4, pero sí tenemos un listado en el orden en que. ¿Dudas allí?
¿No hay dudas? Me están dejando hablar solita. No sé si estoy solita o estoy acompañada. A ver, No, díganme algo. señora, no, señora, No, no hay No, duda. señor, no hay Hasta duda. ahora, ¿qué dudas han profe, quedado? sola. ¿Todo Profe, está una quedando pregunta. claro? Bien. No, señor, no está solita. Bueno, Una pregunta, profe, le quiero hacer. claro, toda la que pueda. En el momento que, por ejemplo, devuelven el CD, ya se hizo la referencia, ¿esa referencia se anula, se elimina o se deja ahí? Perfecto, excelente pregunta. Cuando a mí me devuelvan ese CD o ese documento, porque un control cruzado se puede hacer con cualquier archivo, automáticamente yo anulo ese documento, lo elimino y vuelve el CD a su lugar. Pero antes de recibirlo, yo debo verificar que es el CD. Debo verificar, debo mirar si de verdad me están devolviendo el CD. ¿Dudas? Ok, ¿Quedó gracias. clarita? Bien, Señora. bien, vamos a seguir. Miren la organización. Ya vamos a mirar cómo es que nosotros vamos a meter un documento en una carpeta. Ya les dije que lo primero va de primero y así sucesivamente. Miren allí, automáticamente, lo primero que debo de hacer yo es marcar el expediente. Si yo en esta carpeta voy a meter cartas, voy a meter cartas de enviadas, porque eso es poquito el archivo que yo manejo, lo primero que debe hacer es marcar ese expediente, es decir, cartas enviadas. Allí observan que tienen es la hoja de vida de Teresa Pardo y de Iva María Cordero. Entonces, lo primero que debe existir en esa carpeta es el índice de la hoja de vida. Las hojas de vida tienen un tratamiento diferencial para archivar, porque ellos deben tener unos separadores donde les van a indicar, por ejemplo, hoja de vida, permisos, vacaciones, excusas de servicio, incapacidades, lo mínimo lo van foliando y lo van separando. Ya vimos que las transferencias documentales, ya las vimos, pero vuelvo y les recuerdo, es el traslado de los documentos del archivo general del archivo de gestión al archivo central, se llaman transferencias primarias, del central al histórico se llaman transferencias secundarias. ¿Qué nos permite esas transferencias? Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información, evitar la producción y acumulación irracional de documentos. Es que se me perdió, yo voy a volverlo a hacer. No, ya ese documento está, hay que buscarlo. Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación. Yo debo saber qué tiempo tiene tal documento en esa carpeta y cuándo yo debo pasar ese documento al archivo central, o sea, hacer la primera transferencia, porque eso me lo está indicando la tabla de retención documental. Solucionar a nivel físico y funcional el problema de la acumulación de documentos en las dependencias e instituciones productoras. Claro, yo no puedo, es que aquí, aquí manejo poquitos papeles, yo tengo papeles de hace 20 años, mire, la bolsa amarilla es la del 2000, la bolsa verde es la del 2001, no, nosotros tenemos que seguir, hacer la transferencia en su momento. Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones administrativas o por el conocimiento del desarrollo histórico institucional. Guardar precaucional o definitivamente la documentación en las mejores condiciones de conservación. Yo les decía que un documento no se puede archivar con un clic metálico. Si ustedes observan, las carpetas ya no traen los ganchos legajadores metálicos, los traen plástico. ¿Por qué?
porque con el tiempo el gancho metálico se oxida y daña los documentos. Las grapas de las engrapadoras, ya son plásticos o traen ¿cómo te digo? Un forrito plástico. ¿Con qué objeto? Que no dañe el documento. Nosotros no podemos pegarle a los documentos clean ni pegarle papelitos encima, no, el documento debe ir lo más limpio posible, lo más organizado posible en el archivo. ¿Cuáles son los requisitos para efectuar las transferencias? Acá está y dice que el artículo 4 del Acuerdo 12 de 1995 del Archivo General de la Nación y el Acuerdo 07, que en la otra semana se los voy a enviar, que es donde vamos a ver la normatividad, te indica cómo es que se hacen las transferencias. Como vuelvo y repito y me vuelvo intensa, la tabla de retención documental debidamente avaladas por el Comité de Archivo de cada entidad y aprobada por el Consejo Directivo del Archivo General de la Nación cuando sea el caso. Por eso les digo, muchas, pero muchas oficinas, muchas empresas no saben que existe un documento que se llama tabla de retención documental que le indica qué tiempo de duración debe tener un documento en la oficina. ¿Qué es un inventario único documental? Dice que el servidor público será responsable de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de su función. Aquí no es solamente el servidor público. Cualquier persona en cualquier oficina debe responsabilizarse por los documentos que envía, que elabora, como de igual manera por los documentos que recibe. También debe ser vinculado de su cargo, recibirá o entregará, según sea el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para garantizar la continuidad de la gestión pública. En otras palabras, no solamente del ámbito público, privado también, cuando usted va a hacer entrega de una oficina, de un cargo, usted debe tener inventariado todos los documentos y debe darle a conocer. Por eso es que siempre se hace un empalme del que se va con el que viene y le indica dónde está todo y usted debe elaborar un acta. ¿Para qué? Para salvaguardar su responsabilidad. Ay, no, es que a mí no me entregó ella esa carpeta. Ella no me entregó nada. Él no me entregó nada. Y los nuevos, como no saben cómo iba el proceso de archivar, nunca no conoce cómo es ese proceso, se va a lavar las manitas y te va a echar toda la responsabilidad a ti y eso te puede causar un grave problema. El inventario documental, las entidades de administración pública adoptarán el formato único de los inventarios documental junto con su instructivo. Por eso en todas las dependencias, empresas, instituciones, entidades, como la quieres llamar, debe organizarse un manual de procedimiento, un manual de archivo y correspondencia que te indique cómo yo voy a hacer ese inventario documental. Miren que aquí está una hojita que es lo que habla lo anterior. ¿Cómo yo puedo llenar ese inventario de los documentos? Este inventario yo lo debo llevar en el computador. Llegó tal documento, enseguida lo meto. Enseguidita. Eso hay tiempo en las oficinas, hay tiempo para todo. Tu trabajo fue organizado para 8 horas. De ti depende si eres eficaz, eficiente y efectivo. Pero si tú te pones todo el día a mirar chat y WhatsApp, no te va a alcanzar el tiempo para nada. Pero si tú manejas tu labor como es, te alcanza el tiempo para ti. Las carpetas de Propalcote para archivar los documentos valorados dentro de la tabla de retención documental. Vean, son carpetas de Propalcote. ¿Qué quiere decir eso? Las carpetas AZ. ¿Conocen las carpetas AZ? Esas son las carpetas que
exige que toda empresa debe llevar, las cuales deben forrarse, deben marcarse, ponérseles etiqueta y todo. Las carpetas de Yute, ¿las conocen? O sea, las cafecitas para conservación de documentos. La tabla de retención documental dice que son considerados como de conservación total. Ya esa carpeta es como una caja de cartón que yo les dije que está elaborada con un material especial para que el documento perdure años de años y no se dañe. ¿Cómo se hace el diligenciamiento del rótulo de la carpeta? Ahí tienen el modelo. Este archivo yo se lo voy a enviar. La caja para uso de archivo, mire cómo se mete en la carpeta dentro de la caja. Cómo aquí está la etiqueta que yo debo colocarle a esa caja con el inventario de las carpetas que allí se encuentran. El rótulo de la caja, ¿vieron? De la caja de archivo. Ya esta es la bibliografía que ustedes pueden consultar si les desean para que tengan más profundidad sobre el tema. A ver, cuenten. Hasta ahora, de lo que hemos visto, ¿qué dudas tienen? Necesito escuchar. A ver, escuchemos, socialicemos. A ver, mi gente, ¿qué dudas tienen? ¿Qué no sabían? ¿O qué de pronto tienen alguna dudita? Pueden preguntar, pueden verificar que yo les aclaro las dudas. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno. Quiero escucharlo. ¿Están allí? Porque no los escucho, ni los veo. Hola, bueno. Bueno. Angélica, ¿has tenido alguna duda? Hasta el momento estoy clara. Hasta el momento. Perfecto. Rosa. Lice. Sí, todo muy bien. Solamente quiero hacer una pregunta solamente. Dígame. Ese documento que usted está presentando, ¿eso ya usted lo subió al Q10 o todavía no lo ha subido? Ya eso está en Q10. Está en el foro. Okay, porque con base en todos estos documentos usted debe elaborar un ensayo. El cual debe escribir en el foro. Profesora Guadalupe, en el foro yo vi que hay unos documentos, como 4 o 5. ¿Esos son lo que han dado desde el martes hasta ahora? Esos documentos es de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Los documentos de ayer están involucrados en anuncios. Yo les mandé en anuncios tanto del material. Esos son todos los documentos que usted debe bajar y organizar su carpeta digital. Listo. ¿Oyeron? Gracias. ¿Quién más? Profe, una pregunta. Dime, una preguntita. Lo del ensayo es de todos los documentos que usted ha enviado a la plataforma. Sí. En la plataforma, en anuncios, mandé unos documentos. Y en el foro, mandé los documentos específicos que son los que yo estoy explicando hoy y que ustedes deben volver a leer, analizar para elaborar un ensayo. Y de igual manera deben hacer. ¿Y eso sería para cuándo, profe? Eso tiene plazo hasta el martes. O sea, es el único trabajito de esta semana. Sí, señora. Pero los del foro, para hacer el foro, el archivo están anexos en el foro. ¿Oyeron? Dime, Rosa. Voy a buscar la chancla. Profe, le hago una consulta. Yo no entendí muy bien. O sea, los documentos que usted publicó al principio, más los que anexó ahora, todo eso hay que hacer un ensayo, todo. No. De los documentos que vas a elaborar el ensayo están solamente los que aparecen anexos al foro. Solamente lo del foro, exactamente, es el ensayo. Los que están allí son los que están en el foro y con base en ello vas a elaborar el ensayo.
De todos los documentos Ok. que he enviado a Q10, usted debe ir organizando una carpeta digital que se llama Curso Gestión Documental. ¿Ya? Con todos los documentos. Con todo lo que envié desde el martes hasta hoy. En orden alfabético, no hay que de pronto separar, digamos. El computador te los organiza enseguida que tú los vas metiendo. Ok, pero Eso es profe, lo de pronto bacano no hay de que la especificar. ¿Cómo? Eso sí es verdad. Pero de pronto no hay que especificar, digamos, clase de foro tal, y van esas y van esos documentos. Porque todo documento que yo envío tiene su nombre. Y ustedes no le van a cambiar nombre. Sí. Ok. Solamente es colocarlos y organizarlos. Perfecto. Gracias. Miren, aquí les voy a mostrar a grandes rasgos. Este sí no se los quise mandar, se los voy a mandar por anuncio de lo de la tabla de retención documental. Esto tiene 106 páginas. De este listado que aparece aquí, ustedes leen con paciencia, de este listado, allí aparece la serie y la subserie es que usted o la empresa donde usted trabaja puede organizar el manual de funciones. De esta cantidad de documentos que aparecen aquí, yo manejo solamente actas, facturas, cartas enviadas y cartas recibidas. Busca en ese listado esa serie de actas, ¿cómo es? Actas, facturas, cartas recibidas y cartas enviadas, y hace tu pequeño manual de funciones y la tabla de retención documental de tu documento. Aquí están toditos los documentos que en cualquier empresa en Colombia puede llevar. En Colombia, que conste, en Colombia. Ahí está bien estipuladito. Este es el documento. Entonces, ahí aparecen todos los documentos. Yo se los voy a enviar para que lo manoseen y vayan observando eso. Sí, señora. No los estaba compartiendo, perdón. Ya se los comparto para que lo observen. Espérense un momento. Mire, se los voy a compartir. Esto que aquí aparece, este cuadrito que aquí aparece, está listado de todos los documentos que probablemente las empresas en Colombia elaboran. Y tú sacas, mira, ves, dice historias laborales, inventarios, y te dice los diferentes tipos de inventarios. Ahí te va a decir qué tiempo de duración tiene en el archivo de gestión, en el archivo central, y así sucesivamente. Mira, todos estos documentos es a nivel macro de todas las empresas en Colombia que pueden manejar. Entonces, si tu empresa es pequeñita o tu oficina es pequeñita, no, que yo ya apenas llevo actas, cartas enviadas, cartas recibidas y facturas, bueno, te vas a la tabla de retención, buscas por ese asunto y él te indica qué tiempo de duración debe durar en cada archivo, según el ciclo vital. Y allí lo encuentran. Yo esto se lo voy a mandar por anuncio, pero para que lean solamente, oye, para que tengan en cuenta. Bien. Vamos a dejar de compartir esto y nos vamos al otro material. Bueno, ahora vamos a observar lo que es la organización documental. Ya es en sí, ya vimos qué necesitamos, qué debemos hacer antes de meter el documento. Entonces ya ahora sí, ya vamos a entrar a lo que en sí es la gestión documental. Dice que la organización documental es un conjunto de acciones orientadas a la clasificación. ¿Dónde está la clasificación? Por la tabla de retención documental. Debo ordenarlos
a la carpeta que corresponda, y si no lo tengo, debo describir los documentos de la institución como parte integral de los procesos archivísticos. Entonces, esa es la organización documental, donde yo tengo que leer. Una ejecutiva, un ejecutivo, una persona que esté trabajando en cualquier oficina, lo primero que debe hacer es leer el documento que elabora, releerlo, mirar que cumple los requisitos, la tipología documental, y de igual manera clasificarlo, ordenarlo para enviarlo. Y de la misma forma, los documentos que recibe debe clasificarlo, porque hay muchos documentos que no te van a venir con la clasificación de la tabla de retención documental. Le toca a usted clasificarlo, ordenarlo, describir el documento y archivarlo. Ese es el proceso de la organización documental. Entonces, miren cuáles son las funciones básicas del archivo en una oficina. Primero, organizar y conservar la documentación que van produciendo o recibiendo. Por eso es que en toda oficina hay archivos. Formar correctamente las series documentales, impidiendo la dispersión o eliminación de la documentación. ¿Con base en qué forman las series documentales? Con base a la tabla de retención documental. Elaboración de instrumentos de control de información, ficheros o base de datos. Lo que yo les decía es tener un inventario, una base de datos. ¿Qué documentos tiene? ¿Qué documentos recibe? ¿Qué documentos elabora? Servicio de consulta administrativa. Si tú tienes unos documentos y los guardas es por algo, eso te van a servir como base para elaborar otros documentos. La preparación de la transferencia al archivo central. Si tú hiciste correctamente las series documentales, tú sabes en qué momento tú vas a enviar ese documento al archivo central. Cumplir y hacer cumplir las normas y directrices del archivo general. ¿De qué archivo general? De la empresa. ¿Cómo está ese archivo general? Elaborado mediante un manual que se llama Manual de Archivo y Correspondencia. Entonces, esas son las funciones básicas de cualquier oficina con base a los documentos que maneja. Con base a los principios básicos de la organización, dice que debe haber siempre un responsable del archivo. Si no hay una oficina grande que se llame archivo, cada jefe de dependencia, ejecutiva, asistente administrativa, secretaria, es la encargada, es la responsable de llevar esos documentos. Debe haber un espacio, un lugar, un mueble específico para guardar esos documentos. Si tú no tienes un mueble, porque eso no lo podemos meter, ¿recuerdan el archivo que les mostré? Un estante metálico y poner carpeta. No, eso no se puede colocar así. Deben ser archivos especiales donde se conserve el material, donde no le entre luz para que las hojas no se vuelvan amarillas. Reunir unos requisitos. La clasificación documental. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar los documentos? Dice que un instrumento técnico que refleje la estructura de un archivo con base en las atribuciones y funciones de cada dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Yo debo clasificar los documentos de acuerdo a las dependencias que se manejan en la organización. Y con base en ello yo los voy organizando. Y ahora se los voy a mostrar. Mira la estructura archivística. Un fondo está formado por una sección, una subsección, una serie, una subserie, una unidad documental. Ya les hablé que una unidad documental simple y una compleja. Una simple cuando en un expediente se encuentran todos los documentos que hablan de algo, de un solo asunto. Por ejemplo, actas de inventario. Eso es una unidad documental simple. Una unidad documental compleja, donde de pronto yo tengo actas de inventario, actas de recepción de productos, de mercancía, actas de envío de mercancía, actas de nombramiento.
Esa es una unidad documental compleja. Entonces, vuelvo y le repito que es una serie, que es una subserie y unos tipos documentales que ya se los había repetido en el archivo anterior, en las diapositivas anteriores. Dice que una serie es un conjunto de unidades documentales homogéneos, emanadas de un mismo organismo, o sea, de una sola oficina. Por ejemplo, las historias laborales, los contratos, las actas, informes, entre otros. Una subserie es un conjunto de unidades documentales. O sea, por ejemplo, lo que yo tengo, informes, cartas, actas, certificados. Y los tipos documentales es la unidad documental simple, originada en una actividad administrativa, con diagramación, formatos y contenidos distintivos que sirven como elementos para clasificarla, describirla, asignarle categorías diplomáticas. ¿Qué quiere decir eso? Las cartas, ya les dije que según la norma, la GTC, norma y content, GTC 185, te indica cuáles son las partes de una carta, de un certificado, de una constancia, de un memorando, de un informe ejecutivo, de un informe administrativo y así sucesivamente. Entonces, vuelvo y repito que es una unidad documental. Es entendida como la unión de documentos que solamente trata de una función específica, ¿ya? Y la unidad documental te va a indicar si es simple o si es compuesta. Simple es la que está conformada por una sola tipología. ¿Qué quiere decir eso? Carta sola, certificado sola, constancia sola y así sucesivamente. Mientras que la unidad documental compuesta está formada por varios expedientes. En una carpeta tú tienes cartas enviadas, cartas recibidas, actas, certificados y tienes unos legajadores para separar. Entonces, eso se llama unidad documental compuesta. Aquí miramos la secuencia. Primero, el fondo, que es el total. El fondo tiene la sección tiene la subsección, la serie que te la indica que la tabla de retención documental, la subserie también te la indica la tabla de retención documental y es lo que tú vas a colocar en la unidad documental. Miren el ejemplo allí. Fondo, Secretaría de Educación del Distrito. El subfondo, Subsecretaría de Gestión Institucional. La sección, Dirección del Talento Humano. La subsección, Oficina de Personal. La serie, que es lo que te va a indicar la tabla de retención documental, Historias Laborales. La subserie, Historias Laborales Administrativos, o sea, del personal administrativo. La unidad dice que es una unidad documental compuesta. ¿Por qué? Porque hay un expediente conformado por hojas de vida, documentos de identificación, estudios realizados, memorando, reconocimiento, etc. Entonces, allí tienen el ejemplo clarito de lo que yo les vengo hablando de la organización documental. ¿Dudas hasta aquí? Y volvemos otra vez, esa unidad documental la guardamos en el archivo de gestión. Cuando cumple su ciclo en el archivo de gestión, se hace transferencia primaria al archivo central. Allí se guarda por el tiempo que dijo que estipula la tabla de retención documental. Hay documentos que pueden eliminarse porque no pasan al archivo histórico, como hay documentos que sí pasan al archivo histórico, entonces allí es que se procesa la transferencia secundaria. Les recuerdo, para hacer transferencias debes hacer inventarios de los documentos. Aquí ya eso se los expliqué la vez pasada. Un archivo de gestión o de oficina es aquel donde se reúne la documentación en trámite, o sea, la que yo estoy manipulando permanentemente, la resolución o los asuntos iniciados.
¿Qué me decías? ¿Cuánto tiempo en la transferencia de archivo central, archivo de gestión al archivo central, cuánto tiempo debe pasar? O sea, ¿cuánto yo digo? Yo tengo que decir, no, ya este archivo ya va para el archivo central. ¿Cuántos años? Exactamente. Bueno, para que tú sepas cuánto tiempo debe durar un documento, en el archivo de gestión tú debes manejar la serie y la subserie que te indica la tabla de retención documental. La tabla de retención documental te va a explicar a ti que el documento, como les mostré el acta debe durar en el archivo de gestión 5 años. Cuando ya ese documento tiene, hoy cumple 5 años este documento en esta oficina, yo mañana debo elaborar un inventario y hacer la transferencia primaria al archivo central. El encargado del archivo central debe recibirme. Ese documento debe ir foliado. Y allí en el archivo central perdura lo que estipule la tabla de retención documental. La tabla de retención documental puede decir que esa acta, como es la del inicio de la empresa, puede pasar al archivo histórico. Entonces, el encargado del archivo central debe hacer la transferencia secundaria al archivo histórico y elaborar sucesivamente un acta donde hace entrega de ese documento. Como hay documentos que no pasan al archivo histórico, sino que automáticamente se eliminan. Y también, para eliminarlos, debo elaborar un acta. ¿Clarita la respuesta? Sí, señora, gracias. Perfecto. Ya allí vimos la importancia de la tabla de retención documental desde el punto de vista archivístico. Permite el manejo integral de los documentos, facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total y ayuda a controlar la producción y trámite documental. Aquí miramos un mapa conceptual basado en la administración documental. ¿Qué nos enseña la administración documental? Un tratamiento administrativo sobre documentos o grupos documentales. ¿Qué quiere decir eso? Que nos facilita para qué nosotros utilizamos la información que tenemos archivada y por qué nosotros debemos conservar esa documentación. ¿Qué actividades tiene la administración documental? La organización. ¿Cómo yo debo organizar archivísticamente los documentos? El tratamiento que le debo dar al documento. El manejo que yo le debo dar a ese documento, ya sea en el ámbito físico o en el ámbito digital. ¿Cuáles son las funciones del administrador documental? Orientar al usuario, mirar, por favor, el número de registro, en qué fecha, cuándo fue elaborado, desde dónde. ¿Qué documento recibió y emitió? Entonces él debe tener una distribución, un registro de movimiento, una información y ubicación, expedir con destinos externos, o sea, cuando yo mando un documento al cliente externo, que es las personas de afuera de la oficina, de la empresa, cuando yo debo archivarlo. ¿Qué recomendaciones debo tener para conservar y distribuir ese documento? ¿Cuándo yo debo depurar? O sea, mirar que ese documento debo pasarlo, hacer la transferencia primaria, o sea, del archivo de gestión al archivo central, o la transferencia secundaria del archivo central al archivo histórico. Entonces, ¿cuál es el objetivo en sí de la administración documental? Conservar la memoria corporativa. Contribuye a la toma de decisiones, incrementa la eficiencia organizacional y apoya investigaciones y procesos legales. Ahí tienen ustedes globalizado por qué nosotros debemos administrar correctamente un archivo, los documentos, ya sean físicos o digitales, de una empresa. Eso es lo que nos lleva a nosotros a que demuestre que esa organización
está bien, valga la redundancia, organizada y sabe para dónde va. Aquí miramos un cuadrito que ya para finalizar, que dice clasificación de los documentos, que debo yo tener en cuenta también para archivar. Según la ubicación de los archivos, un archivo centralizado. Hay empresas que las oficinas no manejan archiveros, sino que tienen una oficina macro que se llama archivo y todos los documentos llegan allá. ¿Cómo está organizada ese archivo centralizado? Está organizado como aparece el organigrama de la empresa. En tal parte está la gerencia, la subgerencia, los documentos de la sección administrativa, los documentos de la oficina de talento humano, las hojas de vida en un lado, todo lo tienen organizado. Descentralizado es cuando cada oficina automáticamente tiene su archivo. Cada oficina maneja su archivo. Esa es por la ubicación de los archivos. Los documentos por la frecuencia de consulta. Ya sean centralizados o descentralizados, hay archivos activos, o sea, los que permanentemente todos los días manejamos los mismos archivos, semiactivos, o sea, de vez en cuando los utilizamos, inactivos, aquellos documentos que cada 6 meses o cada 3 meses que los localizamos. Entonces, eso es por la consulta. Según lo que se desea almacenar, hay empresas que tienen archivos horizontales, verticales y laterales. O sea que las carpetas van paraditas, verticales o laterales. Recuerda que siempre vamos a archivar de izquierda a derecha. Y en el horizontal vamos a archivar de afuera hacia adentro. Y en el lateral de izquierda a derecha. Según la funcionalidad de la privacidad, hay empresas que manejan documentos personales que solamente los tiene el jefe, el gerente, el director, como lo quieras llamar, en una caja fuerte. Solamente son reservados y tienen una seguridad. Los departamentales o cada departamento de la empresa tiene sus documentos y el responsable máximo del mismo es quien dirige ese departamento de talento humano, el departamento administrativo, el departamento de seguridad, el departamento de servicios generales. Entonces, eso. Y generales, cualquier persona que tenga los permisos oportunos para acceder al archivo para localizar cualquier documento. Muy pocas empresas tienen archivos generales, que todo el mundo meta la mano, no. Muy poco, pero de pronto ustedes pueden llegar a una empresa donde todo el mundo mete las manos y eso es un desorden y por eso no encuentran nunca nada. Bien, señoritos, señoritas, con esto terminamos la actividad que estaba comprometida para el día de hoy. A ver, quiero escucharlos. ¿Qué les pareció? Evaluemos la actividad de hoy. ¿Qué les pareció? Cuenten. Interesante. Bueno, profe, a mí me pareció excelente porque, sí, excelente, interesante porque hay muchas cosas nuevas, hay muchas cosas que de pronto no tenía ni la menor idea. Y ahorita que nos vayamos a enfrentar a una oficina, a un mundo laboral, sí, a hacer las prácticas, porque todavía no he hecho prácticas. Sí. Igual de hace muchos años que yo estudié y todo cambia, todo ha cambiado, se ha renovado, entonces me pareció excelente. Me pareció interesante, hay cosas que de pronto tenía dudas, pero ahora sí se me despejaron todas. Y sobre la organización de la transferencia, no tenía idea de eso, que yo pensé que todo estaba en un lugar y no, cuando pasa el tiempo ya se va acabando ese tiempo y van transfiriendo. Me pareció interesante ese dato porque yo sí estuve en una empresa donde todo el mundo metía la mano, así como usted dijo,
Y entonces era un desorden total, y ahora me doy cuenta que por eso que no se encontraba nada. Entonces ya voy a aplicar la técnica esa. Perfecto. Vean lo que dice Lisette. Y Lisette vio conmigo, ¿verdad, Lisette? La materia archivo. Sí, profe. No, y yo aprendí demasiado porque se acuerda que usted nos mandó a hacer una cajita con una cantidad de laminitas Sí. de sobre, que iba alfabéticamente, que dos sobre direcciones, Exacto. sobre Eso es lo que vamos a hacer. una cantidad de cosas que es lo que yo más recuerdo. Y eso es lo que vamos a hacerlo, pero lo vamos. Esa cajita. Yo también. Y yo, eso, cuando yo hice las prácticas, porque yo hice las prácticas en FEDAR. Sí. Ahí manejan un archivo que es como un cajón, así uno lo tapa, así como estaba diciendo que eso, o sea, tiene que no pegarle la luz, todas esas indicaciones que usted dijo. Y ellos manejan, o sea, ellos todos los días se manda la información, todo lo que allá se maneja mucho, memorando, se maneja mucha carta, se manejan muchos actas, todo eso casi todos los días allá. Entonces, toda esa documentación tenía uno que enviarla. Todos los días llegaba a Servientrega para enviarla a uno directamente allá a la oficina principal, que es en Bogotá. Y ahorita estaba diciendo que es importante cuando uno le entregan, porque cuando yo llegué, como yo era aprendiz, a mí me entregó Gladys, no sé si usted recuerda, Gladys Tapia. Ella hizo y después entré yo. Sí. Entonces, ahí había una muchacha que ella era la auxiliar, era de servicios generales, pero también ella estaba ahí manejando el archivo. Era la que nos guiaba a nosotros y nos dio la inducción y sí, manejando archivos, y ella mandaba la información. Entonces, ella a nosotros no nos dijo nada. Un día me mandaron a buscar un documento de hacían 2 años, que yo no tenía ni la mínima idea de dónde estaba ese documento. Y ahí puse en práctica lo que aprendí, empecé a buscar y por igual estaba un poco desordenada y empecé a ordenar y ordené hasta que di y encontré, duré 2 días buscando ese documento y se lo entregué a mi jefa, sí, y yo organicé todo, yo volví y saqué todo eso, le dije, yo voy a organizar todo esto, voy a sacar todas estas carpetas y las voy a organizar porque igual yo no me pierdo cuando me van a mandar a buscar un archivo porque yo hace 2 años no estaba aquí, ni sé qué era lo que había, ni sé, y mire que hoy usted lo estaba recalcando, que eso como que también es algo interesante cuando uno llega a hacer unas prácticas, porque igual a veces uno llega y ahí está, haga lo que usted, como usted pueda, no nos dan a veces no en todas las empresas cuenta uno con esa suerte de que le den una buena inducción. Y cuando usted no encuentre un archivo organizado, le toca a usted organizarlo. No siga con la pereza de sitio de la persona que estaba ahí antes. No, a mí me tocó, señor, y a mí me tocó duro ahí. Ese día yo lloré porque me pegaron un regañón a mí sin yo tener nada que ver ahí. Yo lloré ese día y dije, Dios mío, hasta los 2 días empecé, busque, total que rebusqué todo eso. Duré como 2 o 3 días rebuscando y volviendo a organizar carpeta por carpeta, porque ahí manejan mucho, o sea, todos los días uno archiva, todos los días yo archivaba, yo no me daba, o sea, acumular tantos documentos y yo archivaba diario archivaba. Es que la clave del archivo es archivar diario. Sí, porque así uno se embolata, la correspondencia que llegaba, lo que uno enviaba y todo eso. Muy bien, Lisette. ¿Qué dudas tienen algunas otras señoritas, caballeros? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase y nos vemos el próximo.